Frases como la práctica hace al maestro o se hace camino al andar nunca tuvieron tanta relevancia como en el relato anecdótico que te invito a escuchar. Acompáñame a este viaje del ermitaño héroe. Hola, mi nombre es Rupert, soy diseñador gráfico, artista visual, ilustrador y desde hace unos años coach espiritual, en sesiones privadas y a través de mi canal en YouTube Los Ángeles de Rupert, donde hago lecturas angelicales y de tarot cada mes desde hace 5 años. Yo creo firmemente que estamos en este planeta para ser felices, pero para conseguirlo debemos aprender cómo es que las cosas funcionan, enfrentando problemas y aprendiendo de ellos. Esto puede abarcar situaciones y momentos muy complejos en los que no todos sobreviven a las pruebas, pero sí es una experiencia en la que todos, creo yo, debemos de pasar en algún momento de nuestras vidas. Es más, estoy seguro que sin las duras experiencias que tuve que pasar para estar acá, no sería la misma persona hoy en día. Durante estos últimos años me interesé en el mundo del tarot y el arcano 9 siempre me atrajo mucho. De hecho, creo que hasta me producía cierto rechazo interno, ya que, como algunos saben, este representa el signo de Virgo, que es mi ascendente, y que prácticamente describe todo lo contrario a mi naturaleza pisciana, que es mi signo solar, pero que en este amigo me mostraría lo que debería aprender a masterizar. Antes de contarte un poco de mi experiencia y de explorar desarrollando una tirada o esquema de lectura utilizando las cartas, déjame hablarte sobre el arcano 9, el ermitaño. Si abordamos el tarot como un viaje que, explicado linealmente, empieza desde el arcano mayor 0 con el tonto o loco y terminando con la carta 21 del mundo, encontramos un arcano muy interesante. Es el arcano 9, que por ser 9 representa la división entre 3, que se podría llamar la tríada de la divinidad. Es el número que refleja a los iniciados y profetas. 9 son los meses en que se completa el tiempo para que un niño nazca. El ermitaño es asociado vagamente al dios griego Cronos o a Saturno, medidores del tiempo, así como a Mercurio o Hermes, de ahí su asociación con el signo de Virgo. La imagen más común de este arcano es la de un anciano con un bastón y una lamparita. La linterna del conocimiento que lleva el ermitaño ilumina nuestra vida interna. Él ha adquirido sabiduría y paciencia con el paso del tiempo y es capaz de permanecer solo sin sentirse solitario. Este representa a una de las 4 lecciones morales, según los mazos más antiguos. Su arcano precedente, la justicia, es la primera de esas 4 lecciones morales que el humano debe pasar, junto a las otras 3 que son la templanza, la fuerza y nuestro amigo el ermitaño. El ermitaño también puede relacionarse con los arcanos que le preceden el carro y la justicia, la cual acabamos de mencionar, pero en el carro aparece como el joven impaciente por realizar cualquier tipo de progreso, que la justicia se encarga de retardar con su orden y rechazo a la improvisación. La justicia es entonces la capacidad mental que tenemos para batallar y juzgar una situación que podría ser muy difícil, que al llegar al ermitaño debemos poner en práctica. El ermitaño sería entonces el conciliador de estas fuerzas contrarias, evitando la precipitación, tanto como la inmovilidad, porque elige un camino solitario y avanza, pero también se frena. También podemos relacionar al ermitaño con el arcano 19, el Sol,
que podría simbolizar esa transición de la oscuridad a la luz, y la alegría de vivir y a la recuperación de la inocencia que habíamos perdido. El ermitaño no depende directamente de los demás para apoyarse y confía en sí mismo. Él se ha ganado el precioso regalo de la paz y felicidad interna. También bajo esta premisa, él abarca el espíritu, el corazón y el cuerpo. Él va a pasar por una serie de pruebas que cuando comienza el viaje del héroe, existe un deseo inconsciente muy profundo por iniciar ese viaje y del cual no todos saben que están a punto de iniciar y que tardará mucho tiempo en completarse. Las experiencias pueden ser muy variadas, pero siempre se van a concentrar en algunas que son muy importantes. Podrían ser relaciones tóxicas, pérdidas monetarias, pérdida de un empleo, caminos cerrados, malas compañías, vicios o malos hábitos, malas decisiones, cambio de país, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, un embarazo no deseado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto supone un viaje de muchas pruebas, donde se va dejando de ser ese joven infantil y reexamina su pasado y se da cuenta de que debe haber algo más que eso. No ha sabido mucho de la realidad y enfrenta su propia ignorancia hasta convertirse en esa persona madura. Pero también la virtud más profunda que se encuentra bajo ese arcano es la capacidad que se tiene para enfrentar con paciencia las cosas, porque así como un árbol crece, como una fruta madura, el tiempo lo define y es crucial porque las cosas se transforman o cambian usualmente bajo limitaciones que han sido forzadas aparentemente, y que solo el tiempo y no el deseo es el que es capaz de transformarlas. El ermitaño posee una actitud receptiva. Desde luego, también puede significar la luz que es obtenida como resultado de la prudencia y del cultivo de las propiedades del plano interno. Esta carta indica reevaluación. El ermitaño a simple vista podría simbolizar a un hombre viejo, como ya lo dijimos, pero realmente simboliza una cualidad virginal. Y es que cada ser humano aporta algo nuevo a este mundo, algo que nunca ha existido antes y que nunca existirá o existiría sin esa persona. El ermitaño nos enseña entonces a que las cosas cambiarán cuando sea el tiempo adecuado y correcto. Nada puede ser forzado. Solo podemos esperar en silencio mientras nos guía esa pequeña vocecita interna. Cuando este arcano aparece, muchas veces también anuncia el aparecimiento de un maestro, gurú o guía para ayudarnos a conectar con esa sabiduría interna que es un proceso de búsqueda del alma. ¿Cómo logra entonces superarse nuestro amigo el ermitaño? Practicando la paciencia y disciplina que se requieren para utilizar las experiencias y lecciones aprendidas del pasado para así co-crear el futuro. De ahí que ilumina esas tres áreas de la vida, removiendo las sombras del pasado, presente y futuro. El ermitaño entonces tiene que levantarse y tiene que pasar por un umbral. Y siempre las pruebas antes de terminar ese ciclo van a ser mucho más intensas. Es como si el lado oscuro estuviese en algún momento ejerciendo una fuerza contraria a la luz recibida. Necesitamos usar esa luz para traer orden a nuestro mundo, para sanarlo y bendecirlo, para transformar la tierra en un estado de inocencia como el sol. Esa luz nos reta a enfrentar las contrariedades que nos rodean. Esta figura representa a la persona que resuelve sus problemas y termina su trabajo sin dejar cabos sueltos. Yo también tuve que pasar por el camino del ermitaño. Mi viaje es anecdótico y gracias al mismo es que ahora estoy más despierto y feliz, lo cual me posibilita ayudar a otros trayendo claridad a sus problemas por medio del tarot y de distintos oráculos angelicales y cartomancias. Mi experiencia como ermitaño duró muchos años, casi una década. Y posterior a ese periodo es que ahora puedo llamarlo el viaje del ermitaño. Algo parecido a lo que describe el autor Joseph Campbell en su libro de 1948, El héroe de las mil caras. Y que ha sido tomado como plantilla en numerosas películas como Star Wars, The Matrix, El Mago de Oz, por mencionar algunas. Incluso lo podemos ver en la vida de maestros como Jesús,
y su calvario antes de iluminarse. En el año 2008 tenía un trabajo muy exitoso como diseñador gráfico y fotógrafo de modas. Ese mismo año decido escuchar mi voz interna y durante un viaje a España decido renunciar, ya que tenía un par de proyectos en mente como autónomo. Posteriormente se experimenta la famosa crisis económica mundial y mis planes se vinieron a pique y desde ahí todo cambió. Literalmente toqué fondo y tuve que trabajar como freelancer o autónomo. También la empresa donde trabajaba me había colocado en una lista negra por haber renunciado. Pero también me embarqué en una relación a distancia que paralelamente a mi crisis económica, esta se convirtió en una relación tóxica con una persona psicópata narcisista. También fui estafado en un par de proyectos de diseño gráfico. Perdí el interés de las viejas amistades y me dejé absorber en el bar más cercano, que es donde irónicamente empecé a leer las cartas de los ángeles. Esto entre muchas cosas más. Me fue dada una dura dosis de realidad. No más visiones color rosa. En su lugar, vi la esencia brillante de la esperanza y fe. Una especie de sabiduría se estaba creando. ¿Qué fue lo bueno de todo esto? Se preguntarán ustedes. Pues paralelamente todo se intercalaba, lo bueno y lo malo. Y entre las cosas buenas, escribía mis experiencias, dibujaba mis emociones. Era creativo para no perder la razón. También empecé a leer las cartas de Sanando con los Ángeles, de Doreen Virtue, que alguien me regaló. Y de voz en voz me hice de clientes. Pedí ayuda desde mi espíritu a mis ángeles. El llamado se veía opacado únicamente por mi aliento y cansancio, tocando fondo, tocando mi alma. Era un contacto necesario para iluminarme en la forma más humilde, lleno de miedo, pero totalmente al desnudo. Para no hacer larga la historia, abrí mi canal en YouTube y empecé a hacer lecturas. Primero hice lecturas angelicales, luego el tarot y cartomancia que estudié empíricamente. En un momento sentía tanto miedo porque dependía únicamente de una fuerza invisible que me sostenía, apoyándome y animándome a ser valiente y a tener fe. En el camino, varios de ellos, por cierto, me liberé de ataduras, vicios, personas tóxicas, recuperando así mi libertad. Recuerda que entre más te acercas a tu yo interno, también te acercas a tus propias mentiras. Y mi última prueba que sintetiza el estar acá es que mis ángeles nunca me abandonaron y me levantaron cuando caí. También valoré el amor incondicional de mi familia. De hecho, también el estar utilizando el tarot en esos días de oscuridad me proporcionaba muchas respuestas que no podía encontrar en ningún otro lado. Se comunicaban conmigo por medio de señales y del trato amable de algunas personas. Mi familia oraba y sentía su apoyo. Ángeles me rodean. Y como el niño que se despierta, así regresé. El ermitaño se despoja de su manto pesado y rejuvenecido retoma la vida desde el presente. Regresa a casa como el hijo pródigo, pero no regresa solo. Regresa con el elixir de la sabiduría y el autoamor construido y descubierto durante años de madurez. Sí, con una fruta madura que solo el tiempo puede moldear. Me tomó cierto tiempo el saber que estaba a salvo. Estaba finalmente regresando a casa y el camino se había vuelto tan extraño, pero no totalmente desconocido. ¿Qué es el viaje del héroe? Se trata de un esquema explicado por primera vez, como ya lo dije antes, por el autor Joseph Campbell en 1949 en su libro El héroe de las mil caras. Es una estructura simple que responde al género épico de ciencia ficción o fantasía, pero que se puede aplicar a cualquier tipo de película, historia o, como en este caso, a un esquema de tirada que he diseñado en 9 pasos.
Este esquema se puede abordar desde el presente para observar una posible proyección de un tiempo futuro, o para observar el pasado, tal como lo iré haciendo yo, de forma didáctica con 9 cartas previamente sacadas que abarcan el planteamiento, nudo o desenlace. Y así es como iremos viendo al protagonista ermitaño pasar por varias fases. Este esquema es uno de los que hago con mis clientes para observar el nuevo ciclo que usualmente están por abordar mientras dejan el viejo paradigma atrás. El mundo ordinario. Enfoque es saber lo que quiero, y en ese momento es posible que tengamos una noción de ello, o es un giro de 180 grados para partir a la aventura que usualmente es inconsciente. Se presenta el estado de las cosas antes de que se plantee el conflicto que lo va a cambiar todo. Eres tú como protagonista en tu día a día, lo que el personaje deja atrás, todo lo que se pierde cuando se produce el detonante. En mi caso, vamos a ver en qué aspectos empieza esta linterna a encenderse. Como ejemplo tenemos el diablo. Ya saqué las 9 cartas. El diablo en esta posición, que nos dice posiblemente era el estado de la profesión, el estatus, el cambio de trabajo, el trabajo que decidí dejar atrás también. Podría estar resumiendo eso. También podría estar hablando de las relaciones, de qué forma yo escogía las relaciones en mi vida. También las personas que no eran muy positivas o las influencias negativas que recibí en algún momento. También estaba anunciando que lo que dejaba atrás era todos los apegos, todos los hábitos, ¿te imaginas? Que uno ha cultivado durante mucho tiempo, iban a transformarse totalmente. Entonces eso estaba anunciando el diablo con esa carta. También podría estar hablando de los aspectos más oscuros del ego, de qué forma iba a cambiar la personalidad, de qué forma también iba a crear nuevos lazos, probablemente. Y eso es todo lo que quedaría atrás en ese momento. ¿En quién me convertiría entonces? También el diablo en algún sentido está hablando de un cambio en el aspecto creativo. Si se fijan, esta es una de las cartas más creativas en ese aspecto. Entonces, siendo mi profesión bastante creativa, iba a transformarse, iba a ser a lo mejor algo que a mí me gusta hacer realmente y combinar todas las experiencias pasadas o aprendizajes de mi carrera para aplicarlas en algo nuevo. También podría estar refiriéndose a la espiritualidad, de qué forma me iba a transformar, de qué forma las cosas no iban a ser a medias en ese momento, de qué forma iban a ser plenas. Esta carta siempre va acompañada, la del diablo, siempre va acompañada también con la del sumo sacerdote. Entonces, como quien dice, sin la oscuridad, sin dejar la oscuridad no se puede llegar a la luz y viceversa. Dos, la llamada a la aventura. Seguidamente se produce el elemento disruptor, el suceso que pone todo patas arriba. Al protagonista se le presenta un conflicto o la imperiosa necesidad de lograr un objetivo. Puede ser algo tan importante como de vida o muerte o algo superficial. Igual, esto tenderá a ser también algo pasajero, pues no es necesariamente el destino final en ese momento. Ya nada volverá a ser lo mismo. En una tirada, esto puede ayudar a explorar, saber cuándo perdí la voluntad o dirección o qué podría ser la causa de esa llamada en el futuro. En este caso tenemos la cartita de loco. ¿Qué podría ser entonces la pérdida de voluntad o dirección? El elemento disruptor era un nuevo rumbo que tenía en ese momento. Era también el llamado a la aventura. El loco es quien se va guiando por su instinto. Entonces esto sería algo instintivo que yo tenía que seguir en algún momento. ¿Cuándo sucedió todo esto? Sucedió también cuando me quedé libre de ciertas responsabilidades, pero tuve que adquirir otras. Era también el momento en el cual comenzaba un nuevo viaje. Si tú sabes, el 0 en este caso representa también el alma, que es donde comienza el viaje en el tarot, en las cartas del tarot, en los arcanos mayores. Entonces ese fue el momento en mi esquema, como ejemplo
didáctico, el llamado a la aventura. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la pérdida de un trabajo, toda la rutina que tenía anteriormente, toda la rutina, el paradigma que seguía en algún momento estaba totalmente fuera de control. Y lo más interesante, ¿sabes qué? Se dice que en esa bolsita él lleva un juego de tarot. Posición número 3, el rechazo de la llamada. En un primer momento podría suceder que no queremos asumir la aventura o la misión. Claro, a todo el mundo le es difícil abandonar su zona de confort, su estado de equilibrio, el lugar donde se siente seguro uno y uno cree que nadie le puede hacer daño. En el fondo se tiene mucho miedo, así que se rechaza la llamada a esa aventura. En una lectura puede mostrar en dónde perdí o se perderá la claridad o dispersión. En mi ejemplo tenemos el emperador. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues, ¿qué era la dispersión? Probablemente tenía que tener más seguridad en mí mismo. ¿Cuál era el miedo? El miedo era a estar totalmente solo en mi responsabilidad. También era tener estabilidad económica. ¿Te imaginas? Dejar un trabajo. El ingreso ya no era el mismo. La estabilidad, el estatus también. ¿Cuál era la claridad también? Dejar a un lado o aprender en ese momento a ser más independiente y fuerte como un emperador, a controlar mis sentimientos, a controlar también mi mal carácter, podría ser, mi personalidad. También podría estar hablando de la forma en que el equilibrio iba a llegar de una forma de rechazo, era porque el trabajo era distinto. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? ¿Cuál es la solución? ¿Qué era lo que uno no quería dejar atrás? Probablemente era tener la misma forma de encontrar a los clientes, estar en la zona de confort. Mientras que esto me obligaba a mí a tener mucho más acción, también a saber hasta dónde podía yo tener límites o hasta dónde podía llegar yo como profesional, hasta dónde iba a llegar la creatividad aplicada. También este arcano estaba hablando de un punto muy importante para mí, que como lo dije antes, y no quiere decir que todos los Piscis son así, pero yo soy Piscis, y un elemento que puede ser disruptor en un pisciano puede ser la desorganización o la falta de disciplina. Entonces en ese aspecto tenía que ver con ese hábito. ¿Qué es lo qué hábitos tengo de desorganización? ¿Por qué debo ser más concentrado en las cosas y no ser disperso? Es tener claridad también en los aspectos que iba a escoger y también cómo iba a dominar a las demás personas o cómo me iba a permitir dominar por otras personas. Esos eran todos los aspectos importantes. Otro aspecto importante de este arcano y que a mí me pegó justo en el clavo era la disciplina. ¿Qué tan disciplinado era? ¿Qué tan organizado era? ¿Qué tan cómodo eran mis cosas? Entonces el emperador te viene a traer todo eso. Siendo un pisciano, imagínate que le gustan las cosas más flexibles, que todo llegue en su momento. Tenía que volverme como mi polo opuesto, como Virgo, como el ermitaño. Tenía que ser más disciplinado, tenía que ser organizado, tenía que poner toda la fuerza y el empuje. Y algo muy importante también, tenía que saber controlar mi carácter, que podía ser a veces muy dominante. O también no dejarme dominar. Punto número 4. Encuentro con el maestro. Aquí vamos a hablar bastante. Los sentidos físicos alterados podrían arrastrarnos por la ola de la negatividad y conducirnos hacia hábitos dañinos o a un escape. Es cuando el mundo espiritual nos pone a alguien o algo en nuestro camino en forma espiritual que nos da una guía o apoyo. Esto ayuda a tener claridad de lo que buscamos y nos convence de aceptar la llamada de la aventura, de ese conflicto que se ha planteado. Este maestro, seres de luz, incluso ángeles, nos proveen de una serie de consejos, herramientas o claves para llevar a cabo la misión. Esto podría acompañarse de una reflexión muy honesta que nos permita tener un diálogo interno y captar nuestro silencio y la intuición como codificador del universo. De esta manera, el héroe ermitaño está preparado para cruzar la frontera del mundo ordinario al mundo extraordinario. En mi caso tenemos el mundo. Mira, aquí está el arcano del mundo. Vemos
una mujer, un ser andrógino que está atravesando un umbral, está teniendo una transición o completando algo. Hay varios elementos que pueden ser los polos femeninos y masculinos, que habla, mira, el mundo es en quién me deseo convertir. También está hablando de lo que tuve que estudiar, la meditación, el tarot, la idea del canal en YouTube a nivel internacional, la diversidad de opciones espirituales que fueron apareciendo y lo más importante, en quién me quería convertir. También era la comprensión de haber recorrido cierto tramo del camino y seguir mi instinto con mucha más experiencia. Era sobrepasar la barrera de, por ejemplo, entender el tarot, comprender por qué había tenido contacto extraterrestre en el pasado, por qué había tomado cursos de meditación Zen, por qué me había convertido en Diksha Giver o transmisión de energía. También no había más tiempo que perder. Me sugerían que al ayudar a las personas espiritualmente, me ayudaría a mí también a soportar mis propias pruebas. También esta carta sugiere el éxito en lo que te propusieras emprender. Era saber que para cada obstáculo habían personas o seres de luz espirituales que me ayudaban incondicionalmente. Número 5. Cruce del primer umbral. El héroe tiene que hacer frente al primer obstáculo que el mundo extraordinario le plantea. El hecho de luchar contra ese primer obstáculo, que lo más seguro no supere, le hace estar ya lleno en la aventura. Ya no hay vuelta atrás. Comienza el desarrollo con sus numerosos obstáculos. Ha cruzado la puerta hacia el mundo mágico. Acá se ve en forma de respuesta a la integración racional e intuitiva efectuada en la carta anterior, la número 4. Cuando tuvimos o tendremos ese contacto con el maestro o ayuda espiritual. Y lo que nos viene a mostrar este obstáculo también está muy claro en esta posición. Cuando son muchos los años que sintetizarán esta prueba, es posible que sean numerosos los obstáculos que se presenten y algunos no serán superados incluso. En mi caso tenemos la carta de la luna. Acá tenemos el umbral. El umbral habla de... Esta es la casa que representa a Piscis, imagínate. Entonces, ¿cuál era el umbral que iba a atravesar? Pues siendo Piscis mi signo, era mis propios límites. Era también llegar al fondo de saber quién soy realmente. Qué es lo que yo pensaba sin importar lo que los demás dijeran. También puede ser la casa de lo espiritual. Es los malos hábitos. Es ese umbral que se iba a enfrentar, que se iba a aparecer. También hablaba de los enemigos ocultos, de las mentiras en la pareja, el escapismo también, o confiar o dejar de confiar en mi intuición fue crucial en este momento. También estamos hablando de la receptividad, que es lo que yo tenía que digerir a través de mi propia intuición y receptividad. También estaba hablando del abanico de posibilidades que probaría en ese entonces, o en quién o en qué me estaba reflejando en ese momento, como la luna, los miedos y los temores. Y en la posición número 6 tenemos las pruebas, aliados y enemigos. El protagonista héroe se tendrá que enfrentar a diferentes pruebas y obstáculos a lo largo del desarrollo. Puede que algunos de esos obstáculos sean otros personajes, los enemigos, pero para superarlos contará también con la ayuda de aliados o amigos. También podría abarcar recursos o circunstancias, para lo cual hay que tomar en consideración cualquier tipo de simbolismo que muestre pistas en la lectura cada carta. En mi caso tenemos la sacerdotisa, la papisa. ¿Qué vemos aquí? Instituciones, las leyes, enemigos escondidos, mentiras sistematizadas, traiciones. Tuve que vivir todo eso. También un fuerte llamado a no ignorar la intuición. También estaba hablando en ese momento, como ejemplo didáctico, de confiar en quien no debía confiar.
Aprender a confiar en mis sentimientos y no en la opinión de los demás. También aprender a estar en silencio y quietud, versus escoger las batallas o ser demasiado vocal al expresar las cosas. También aprender a escuchar mi voz interna, esa pequeña voz. También fue la ayuda en forma de sabiduría a través de mi mamá. Esto simboliza esto. Su ayuda espiritual ante todo, que todavía está ahí conmigo. Y en la posición número 7 tenemos el acercamiento. Cada uno de estos obstáculos, generalmente en crescendo, o sea que van creciendo, algunos los supera y otros no. Le van preparando para el reto decisivo. Se tendrá que enfrentar a él. Cada vez que avanzamos o fracasamos, vamos aprendiendo y vamos evolucionando. Vas conociendo mejor a tus enemigos o a ti mismo. Todo esto le ayudará en el momento decisivo a nuestro ermitaño. Esta carta también podría estar anunciando en qué área de nuestro ser podría radicar nuestra próxima prueba suprema. De qué forma echaremos mano de todo lo que hemos aprendido y de todos los recursos, jugando a todo o nada. Es casi como si de nuevo se cruzase el umbral. Tenemos como ejemplo de mi lectura la fuerza. La prueba final, ¿en dónde estaría? El acercamiento estaría primero en saberme dominar, en aprender a controlarme, en dónde cultivé la fuerza, mi poder interno, a dónde estaría puesto. También podría estar hablando que las pruebas iban a estar en la casa de Leo, que es la casa número 5, que puede ser el concepto del amor, también la creatividad, los hijos o la forma en que me iba a divertir. También está hablando de los aspectos sexuales, está hablando de la fuerza interna, que ya lo dijimos, pero también el potencial de en qué momento me iba a presentar como muy fuerte, de dónde iba a sacar esa fuerza, para qué la iba a utilizar. Esa es la prueba suprema. ¿Para qué me estaba entrenando todo este tiempo? Imagínate, todos estos 10 años, ¿para qué me entrené? Posiblemente para hacerme más fuerte, pero también para saber mi lado débil y también para saber mi lado que no estaba totalmente controlado, mis emociones, mis impulsos. De eso está hablando esta carta, de la fuerza, el poder. Posición número 8, la recompensa. Después del reto decisivo, el héroe ermitaño es recompensado, haya superado o no haya superado el reto decisivo. Dicha recompensa puede ser inmaterial, como haber ganado un amigo, sentirse más fuerte o tener una nueva habilidad. Es la experiencia ganada la que marca la diferencia. Sale de esta última prueba purificado y preparado. Nos marca el camino de regreso a casa. En esta parte es cuando muere el viejo yo del protagonista, el que era antes de empezar el recorrido, y nos desprendemos totalmente de esa vieja versión nuestra, usualmente como resultado de una lucha a vida o muerte. Fíjate, en mi caso me sale el ermitaño, que es el dueño de esta tirada, y nos viene a decir de que la recompensa era precisamente haber alcanzado ese grado de madurez, de haber adquirido paciencia, de haber también sanado ciertos aspectos en mí que estaban mal. También era el momento de poner orden y luz y claridad a todos aquellos aspectos oscuros que podían ser incluso de vidas pasadas, podían ser también genéticos, como lo veo en mis lecturas con los clientes, podía ser karmático, podía ser también la victoria de haber alcanzado precisamente eso que tanto me causaba fricción, como lo decía antes al principio, la organización, la disciplina, pero también nos habla la forma de madurar, de sentir ese verdadero valor, de tener la seguridad de que aunque no contamos totalmente con un camino cierto, estamos siempre iluminados, estamos con la certeza de estar acompañados, de tener la madurez para ayudar a otros, ayudar a sanar nosotros mismos. Es también la persona que habla de ayudar a los demás en ese aspecto, ayudando con su propia luz. Es también
el hecho de recorrer un camino. Estábamos hablando que la recompensa era tantos años de sufrimiento, tantos años de prueba, tantos años de situaciones y obstáculos, de enemigos, de trampas, que al final del día lo que hacen es regresarte a volver a ser como un niño, porque eso marca el arcano también 9. Él está relacionado intrínsecamente con el polo del sol, entonces estamos hablando de un rejuvenecimiento, un entender la vida, un vivir ese día que te ha tocado vivir y también aceptar las cosas que se han vivido en ese momento. Es irte a la cama tranquilo y ante todo con esa paz que no tiene precio. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Y en la posición número 9, la última de este spread, de esta tirada, tenemos el regreso a casa o transformación. El héroe atraviesa de nuevo la puerta que lo lleva al mundo ordinario. O sea, toda esta prueba que había estado pasando lo había hecho llegar al mundo especial, mágico, y ahora regresaba de donde había partido. También pero claro, ahora tiene su recompensa y además la experiencia. Ya no es el mismo. Conoce aspectos de sí mismo que ignoraba. Posee nuevas amistades. Se siente más seguro y fuerte, es decir, no es el mismo mundo ordinario que al principio. Acá se experimenta el éxito o soberanía, porque hemos tenido la fortaleza y fuerza de voluntad de aprender de nuestros sentidos físicos y así completar la experiencia y un ciclo digno de una película, que es la nuestra. Y mira, y hablando de ciclos, ahí me sale la rueda de la fortuna. ¿Qué está diciendo esto? Que el ciclo se completa, que la transformación ha sido llevada a cabo, que esto augura también no solo un periodo de bienestar y de suerte, sino que también augura un momento de transición, pero hacia algo nuevo. Los ciclos viejos quedan atrás, lo que queda es el aprendizaje, pero también es haber completado esa película. Esa es la rueda de la fortuna, son los ciclos largos y son también aquellos que tienen el poder de transformarnos. Y así completamos esta tirada que tú también puedes experimentar. Puedes jugar a cambiarles el nombre. También puedes agregar cartas de aclaración en cada una de las posiciones para hacer mucho más extensa la lectura y poder tener incluso mucho más información de la que ya arroja esta lectura o spread. Bueno, y con esto nos quedamos, amigos. Ha sido un honor, un verdadero honor estar aquí participando en este Summit de Tarot Internacional. Gracias a los organizadores y a todas las personas participantes. Gracias a ti también por la atención prestada. Y continúa explorando el tarot. Es una herramienta muy completa. Es muy noble. Yo le llamo herramienta noble. Y también puedes seguirme en mi página web para contactarme para lecturas personalizadas o coaching espiritual. Es losangelesderupert.com. También puedes seguirme en la fanpage de Facebook, Los Ángeles de Rupert, y también en Instagram. Muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.